el primer sistema socialista en el mundo, la llamada Revolución de Octubre, que tuvo lugar en noviembre de 1917 e instauró el primer régimen socialista moderno de la historia mundial, si exceptuamos lo que les he contado, el experimento de los anabaptistas en Münster en 1534. De todas maneras, este régimen duró 74 años hasta su disolución en diciembre de 1991. Y durante esos más de 70 años produjo una enorme cantidad de literatura marxista, que es naturalmente una de las alas sucesorias de la obra del padre fundador. Inmediatamente después de la Revolución de Octubre, con mucha perspicacia práctica, los gobernantes soviéticos se dedicaron a popularizar y a reinterpretar la teoría marxista. Y esas reinterpretaciones constituyen el llamado marxismo institucional, o sea, apoyado por una enorme institución que era el Estado soviético y posteriormente los estados de los países ocupados por las fuerzas soviéticas, como Hungría, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, etcétera, etcétera, o donde había triunfado de forma autónoma una revolución comunista, como Mongolia, la China, Vietnam, etcétera, etcétera. Todos estos países, sin excepción, produjeron una literatura basada en el marxismo, una literatura filosófica que a momentos tiene el aspecto de un catecismo, es decir, una doctrina filtrada, simplificada, una doctrina que se va alejando de los elementos que tenía originalmente el marxismo de los padres fundadores. Ustedes pueden pensar que esta expresión es irónica. No es así, estimado público. Simplemente son los que han generado primero la doctrina. El padre es el que genera en primer lugar una vida nueva. Y así fue el caso de Marx y su amigo Engels. Este marxismo institucional de la Unión Soviética y de sus países seguidores, entre ellos Cuba, no nos va a interesar. Yo estaría encantado si alguien quisiera, yo le daría toda una clase, si alguien quiere exponer los fundamentos del marxismo institucional de la Unión Soviética, porque es evidentemente una reinterpretación de la doctrina original de acuerdo a las necesidades, a los anhelos de esos gobiernos. Pero desde el punto de vista hermenéutico no es muy original ni muy interesante. Pudiendo equivocarme muy fácilmente, yo creo que desde el punto de vista para ejercicios hermenéuticos, es decir, de interpretación como hacemos aquí, resulta mucho más interesante el llamado marxismo crítico, que empieza con estos señores. Ustedes dirán con toda razón que desde un comienzo en la Unión Soviética existieron también grupos opuestos al gobierno de Lenin y luego de su sucesor Stalin, lo cual es verdad. Pero estos movimientos opositores dentro del propio Partido Comunista nunca produjeron una literatura de alta calidad, con la excepción de León Trotsky. Lo vamos a ver en próximas sesiones muy de pasada, porque tampoco es una gran teoría.
Dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, a partir de noviembre de 1917, hubieron algunos grupos disidentes. Quiero nombrarles a los más importantes, simplemente para que vean ustedes que el partido no era, como lo fue posteriormente, una masa monolítica, como lo fue bajo Stalin, sino que había todavía fracciones disidentes. Las más importantes se llamaban, cito los nombres, la Oposición Obrera, los Centralistas Democráticos, la Verdad Obrera, el Grupo de los 46, el más intelectual, varias agrupaciones anarcosindicalistas y los más radicales de todo, que no tenían un nombre específico, los rebeldes de Kronstadt, que fueron brutalmente reprimidos por el Ejército Rojo con Trotsky a la cabeza, cuando él todavía representaba la línea oficial del gobierno y del partido. Estimado público, ¿por qué estos partidos no produjeron nada? Por ejemplo, el grupo más importante, llamado Grupo de los 46, donde estaban, por ejemplo, figuras como Bukharin, que fue ministro, o sea, comisario del pueblo, bajo Lenin, hombre muy importante, el jefe de la fracción de derecha, que fue liquidado, fue fusilado por Stalin en 1938, y muchas ilustres personalidades. ¿Por qué no los vamos a mencionar aquí? Porque no llegan a la originalidad, al atrevimiento teórico de estos dos personajes cuyos nombres están en la pizarra, simplemente por eso. Son producciones, los de, por ejemplo, la Oposición Obrera o los Centralistas Democráticos, de problemas muy específicos de los años 1917 a 1924, cuando todos ellos fueron liquidados, la mayoría de sus jefes fusilados durante el gobierno stalinista. Stalin fue el sucesor directo e inmediato de Lenin en enero de 1924. O sea, no son filosóficamente interesantes. Yo quisiera aquí mencionar a un boliviano que ha hecho una primera observación interesante sobre el estilo literario, tanto de estos grupos como el estilo literario de René Zavaleta Mercado, que en el fondo se parece mucho al del padre fundador Karl Marx. Este personaje estudió filosofía, pero que nunca pudo ser catedrático de esta carrera, ha fallecido hace pocas semanas. Se llamó René Antonio Mayorga. En México, donde él trabajó la mayor parte de su vida, fue la mano derecha de René Zavaleta Mercado en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas. ¿Y qué nos dice él sobre el estilo? Que es lo mismo que yo muy vagamente les insinué a ustedes sobre el estilo en que está escrito el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, publicado en 1848. Mayorga dice a la letra: los intelectuales y los políticos marxistas asumen y defienden ideologías de manera acrítica y dogmática, con un estilo categórico y asertivo que no permite contradicciones ni, sobre todo, modalidades diferentes. Estos ideólogos, sigue Mayorga, son hombres del choque ideológico, no son personas que cuestionan, no son personas que dudan, no son personas que plantean posibles alternativas revisables y mejorables de lo que dicen, porque no admiten tolerancia y menos aceptan ideas diversas y ajenas.
Todos ellos, igual Marx al elaborar el manifiesto comunista, exigen de sus lectores la movilización y la acción directa. Tienen una visión de la teoría como una especie de instrucción inmediata para la acción, es decir, para la ocupación y el control de espacios sociales y políticos. Y por lo tanto, en sus manos, la política se convierte solo en una defensa, en una imposición de intereses agredidos o postergados, pero no en la promoción de un espíritu realmente crítico. Hasta ahí Mallorca. Y él termina diciendo: en la Unión Soviética y en las democracias populares, el Estado usó todos los medios a su alcance para transformar el marxismo original en un instrumento legitimatorio del poder. Fin de la cita. Yo les he leído, estimado público, en la sesión anterior, o hemos hecho conjuntamente un repaso de El Manifiesto, y evidentemente ese estilo ya aparece en el padre fundador. Como yo les decía, nunca Marx dice: parece que un fantasma se mueve en Europa, el fantasma del comunismo, sino que dice taxativa y categóricamente: un fantasma asusta a las grandes potencias, a Guizot, al zar, al papa, etc., el fantasma del comunismo. Es decir, ese estilo que a ustedes les puede parecer una cuestión literaria sin la más remota importancia, para estos autores críticos es de extrema importancia, porque ese estilo categórico, que no deja lugar a dudas, que es un estilo que enseña al lector, es un estilo típico de catecismo religioso, es una, en el fondo, manifestación de un espíritu que no tiene dudas y que más bien va lanzando certidumbres al lector, certidumbres que el autor espera que el lector las tome como verdades definitivas. Marx y todos los otros autores no dicen: querido lector, aquí yo te propongo una hipótesis, tal vez va a venir el socialismo con tales y tales características, ¿estás tú de acuerdo? Nada de eso, simplemente es un autor que enseña definitiva y categóricamente lo que es la realidad y lo que será el futuro. Entonces, aquí tenemos un primer conocimiento asociado a los críticos Korsch y Lukács. El marxismo desde un comienzo ha heredado la tradición de la enseñanza de los catecismos típicos de su época. Un catecismo no tendría fuerza si no fuera categórico. ¿No es cierto? Si a alguien le dicen: no matarás, como uno de los principios, no le dicen: tú matarás, pero existen las excepciones A, B, C, etcétera, etcétera. Eso no tiene fuerza inductiva, no induce al que lee a tomar en serio. Si Marx hubiera dicho: parece que está apareciendo un fantasma al que podríamos tal vez llamar comunismo, que parece asustar a los poderes establecidos, eso en el público normal no tendría ningún efecto. Y lo que quieren todos ellos, empezando por el maestro fundador, es evidentemente causar un efecto de convicción. Quieren convencer a la gente de que están leyendo una verdad, un texto que refleja la realidad presente y futura. En eso está también, sin duda, la fortaleza del texto,
porque un texto dubitativo es bueno para ejercicios como el que hacemos, para ejercicios hermenéuticos, o sea, interpretativos, pero no es, estimado público, algo que mueva a las masas. Y lamentablemente, como Korsch y Lukács lo notaron desde un comienzo, ese estilo literario es algo más que un estilo. Es la confesión implícita de que los autores están expresando una verdad que tiene que ser creída como tal y que no acepta contradicciones. La no aceptación de contradicciones o simplemente de variantes, Marx nunca aceptó variantes de su teoría, eso, estimado público, es uno de los aspectos que ellos notaron y nunca ningún pensador anterior, salvo Edward Bernstein, del cual ya hemos hablado. Eso, estimado público, también pertenece al acervo, al núcleo, a lo que podríamos llamar el fondo mismo del marxismo. O sea, simplemente la creencia de que se está pensando, escribiendo, creando una verdad que no puede ser puesta en duda. Sin embargo, y aquí viene el gran aporte de Karl Korsch con el que vamos a comenzar. Él publicó su obra Marxismo y Filosofía en 1923. Él se convirtió en el primer marxista independiente. El Partido Comunista Alemán, del cual era miembro, y el de la Unión Soviética, condenaron su obra y el gobierno soviético prohibió la impresión o la repartición de esa obra en la Unión Soviética hasta el fin de la misma en 1991. Korsch creó la expresión marxismo crítico, que le duró unos pocos años. Como les digo, él era un hombre depresivo, no le gustaba estar afuera de algo que tenía también, esto sí que hay que considerar. Vamos a ver que Lukács teoriza sobre eso. El partido es también un hogar. Los comunistas en general, sobre todo en esa época dominada por un espíritu todavía muy conservador, se sentían solos, amenazados, no tenían todavía un gran aparato de solidaridad. Con perdón de las damas aquí presentes, pero es algo que ellos mencionan. Todavía no había esas seguidoras mujeres, esas fans, esas aficionadas que les brindaban apoyo y cariño. No había nada de eso. Era gente que se sentía sola, solitaria. Y eso es algo que el ser humano soporta con dificultad. Por lo tanto, el partido era también el hogar. El hogar es siempre el lugar cálido, no el frío, sino el hogar donde uno se siente bien, como en el seno materno antes de nacer, donde no hay problemas, donde todo está arreglado, donde el ser viviente no tiene que preocuparse por nada, porque todo le viene de manera categórica también de arriba, es decir, de la madre. Y eso es siempre para gente que tiene problemas de soledad, como los intelectuales y estos dos, es también algo muy, muy importante. Es algo a lo que difícilmente se renuncia. Entonces, Korsch, que era un tipo depresivo, un tipo muy inteligente pero depresivo, él vio que su libro, Marxismo y Filosofía, no fue bien aceptado entre sus propios amigos y luchadores. Y sin pelear mucho, él prefirió exiliarse y olvidarse y llevar una vida como un exiliado que trabaja modestamente como profesor en diversas universidades o institutos superiores. Él nunca permitió la reedición de su obra, eso igual que Lukács. Y simplemente cuando él murió,
en 1961, él era un absoluto desconocido. Por favor. Creo que usted mencionó esto, pero quiero enfatizar que alguna vez leí una frase de Lucas que decía como, ¿por qué te recantabas? No sé si es apócrifa la frase, estaba buscando si había como una fuente, pero solo he encontrado como referencias sin fuente. Y Lucas respondió algo así como esta frase: no hay salvación fuera de la iglesia. Exacto. Nulla salus extra ecclesiam. Sí. Y esto está en relación con lo que usted menciona del partido, o sea, del movimiento comunista como una religión, pero también ahí, digamos, o sea, como que actualmente existente. O sea, si me pongo en esa posición de esos años 1917, 20, Sí. o sea, realmente hay un partido con millones de miembros que está produciendo un cambio a nivel mundial, y ese es un muy fuerte peso para justamente como ese impulso religioso de dentro, ¿no? Y no creo que solo sea, digamos, que Koch o Lucas se recanten por, bueno, de Lucas está claro, ¿no? Como que El gobierno siempre. Es también por una cierta especie de convicción ambivalente que tienen algún proyecto más grande, ¿no? Que pese a todo, y tiene como un eco con lo que es el cristianismo original, que ha pasado igual lo mismo. O sea, una vez que los primeros apóstoles y todo se forman las diferentes iglesias, la iglesia católica, y luego hay tantas otras diferentes iglesias, que la misma iglesia católica como se empieza como a oprimir o a destruir o a llegar a acuerdos. Y bueno, la diferencia es, pero que estamos hablando de dos eras totalmente diferentes, pero hay como que un eco, pero creo que es importante para mí no aparece como este recatamiento de Lukács, o digamos, que Koch no publique solo como un impulso, yo qué sé, irracional o absurdo, porque tal vez eso aparece desde nuestra percepción, que no se puede vivir ese momento, ¿no? Que significa todo ese como... Había una frase como que aparece un nuevo Dios, ¿no? De la tierra, algo así. Como sí, claro. Millones de... O sea, una movilización de todo el... Claro, es algo planetario. Exacto. Así se ha visto esa época, ¿no? Sí. Y bueno, eso quería decir. Muchas gracias, don Jorge. Evidentemente, con posterioridad y para explicar sus vaivenes, Georg Lukács, esto les quiero, debido a la intervención muy interesante de Jorge Cueto, estimado público, vamos a abrir un paréntesis, y sin entrar al libro Marxismo y Filosofía de Koch, vamos a interpretar y complementar lo que acaba de decir Jorge Cueto en el caso de Georg Lukács, porque es existencialmente muy interesante. Uno de los primeros pensadores de la Iglesia cristiana fue Tertuliano en el siglo II de nuestra era. Lo hemos mencionado junto a los primeros pensadores. Él fue el enemigo, porque la Iglesia recién formada ya tenía partidos, tendencias contrapuestas. Él fue el enemigo de Clemente de Alejandría, que lo hemos estudiado en este curso. Y Tertuliano es el que ha acuñado la famosa frase nulla salus extra ecclesiam, es decir, no hay salud, no hay bienestar fuera de la iglesia. Todo tiene que ser discutido y resuelto, como aquí decimos, dentro de la casa. Los trapos sucios se lavan en familia y no se los expone afuera, y uno mismo, pese a no estar de acuerdo, uno se queda en el seno de la iglesia, porque la iglesia es la única fuente de la salud. La palabra en latín salud significa no solo salud, sino bienestar, etc. ¿Qué dijo Lukács? Lukács dijo, igual que León Trotsky en 1923,
cuando todavía él estaba dentro del partido, dentro de la Unión Soviética, él dijo: no se puede tener razón contra el partido. Luego se arrepintió de esta frase y actuó de otra manera. Pero no hay duda que ese sentimiento, que lo ha descrito muy bien, ¿no, Jorge? Ese sentimiento es muy fuerte. Esos partidos comunistas, con esa gran nación, Rusia, que era la nación más populosa de Europa, sigue siendo, estimado público, eso inició un entusiasmo de masas increíble en toda Europa. Muchos intelectuales de enorme valía, que luego fueron opositores al comunismo stalinista, el premio Nobel George Bernard Shaw, George Wells, el gran escritor británico, Ignazio Silone, el gran novelista italiano, mucha gente importante, Arthur Koestler, otro escritor húngaro muy famoso en esa época. Mucha gente se adhirió al movimiento comunista y a la Unión Soviética porque era la única esperanza, la única. Entonces, desde nuestra perspectiva privilegiada, estamos a más de un siglo después, nosotros no nos podemos dar cuenta de esa ilusión enorme que despertó la Revolución de Octubre. Aquí en América Latina ha habido algo mucho más débil cuando Fidel Castro subió al poder y cuando hubo también una ola enorme, incluyendo a Mario Vargas Llosa, que fueron partidarios de la Revolución Cubana. Pero imagínense ustedes, era la primera vez en la historia mundial que el ser humano, de modo racionalista, quería edificar un régimen justo, solidario y basado en principios racionalistas. Es decir, se creía que la Revolución de Octubre era de alguna manera la culminación de todo el racionalismo occidental, la culminación de la ilustración en la praxis cotidiana de cada día. Una ola de solidaridad enorme. Y esa solidaridad era llevada sobre todo por gente joven, como ustedes. Era la gente joven la que en todos los países de Europa se adhería a los partidos comunistas y a los movimientos de solidaridad con la Unión Soviética. Por ello es comprensible que a todos ellos les costó muchísimo separarse de ese movimiento. Como les he contado, Lukács fue comisario del pueblo para educación y cultura. Fue también comisario político de una de las divisiones del Ejército Rojo. Hungría se convirtió en socialista por un par de meses solamente, en 1918-19. Esa Hungría roja duró pocos meses. Pero en esos pocos meses, estos chicos, les he hablado de dos de ellos, Lukács, Arnold Hauser, etc., crearon un montón de instituciones, abrieron escuelas populares, crearon la Universidad del Pueblo. Es decir, era una fiebre, un entusiasmo colectivo que hacía olvidar los rasgos negativos que también trajeron consigo esos movimientos. Por ejemplo, la más remota discusión, ni siquiera oposición, discusión a las órdenes de Lukács, que no entendía nada de táctica militar, pero que era el comandante de una de las grandes divisiones en la guerra contra los ejércitos blancos. Lukács lo que hacía era hacer fusilar en masa a cualquiera que se le opusiera dentro de su propio cuerpo de oficiales y dentro de los pobres soldados que tal vez le decían: pero camarada comandante, atacar en este momento en tal zona puede parecer peligroso. Fusilamiento por oponerse a la revolución. Fue durísimo Lukács y él dijo lo siguiente: la vida es algo trágico. Cito textualmente: toda decisión es culpable, toda, también el ser bueno, toda decisión es culpable. Solo se puede elegir entre formas
de aceptar la culpabilidad. Y la única forma razonable de aceptar la culpabilidad es sacrificar el yo inferior en el altar de una idea superior. El asesinato no está permitido, pero a veces hay que hacerlo. Y entonces es trágicamente moral, porque satisface la ética de la dimensión histórica. El terrorista no solo sacrifica su vida por el prójimo, sino también su pureza, su moralidad, su alma. Los comunistas tomamos a nuestro cargo los pecados del mundo para redimir al mundo de su propia pecaminosidad. De lo malo surge lo bueno y la mentira puede engendrar la verdad. ¿De dónde está? Se llama Táctica y Ética. Es un libro de Lukács de 1919. Táctica y Ética. Bien honesto, pero... Claro, además bellamente escrito. Entonces solamente repito una frase: toda decisión es culpa. También ser bueno es culpa. Y el terrorista, o sea, el que mata, pierde su pureza, pierde su alma, pero pierde su yo inferior. Él dice, el yo es algo inferior, totalmente en contra de ideas liberales, obviamente. El yo inferior de cada uno debe someterse al altar del yo superior, que son las ideas del comunismo. Don Jorge Cueto, si usted tiene interés por un texto sobre esta temática con detalles exactos de lo que ha hecho y dicho Lukács, y usted me deja una dirección electrónica, yo le puedo mandar un texto. ¿Sí? Porque Lukács, evidentemente, estimado público, hay que reconocer, era muy talentoso. Era un espíritu retorcido. Eso dicen todos los que lo han conocido. Un espíritu altamente retorcido. Pero no hay duda que era un hombre muy, muy talentoso. Hay un escritor boliviano, un amigo mío de la infancia, Javier Sanginés, quien ha escrito 2 o 3 libros basados en Georg Lukács, como El grotesco social en la literatura boliviana, libro que yo les recomiendo. Es decir, en la estética marxista, Lukács es hasta hoy la estrella nunca alcanzada en calidad, pero no hay duda, un espíritu muy retorcido. Cerraremos el paréntesis y volveremos a Karl Korsch, que no tuvo ni la suerte ni el talento de Lukács, ni el dinero. Estimado público, cuando se vive en un palacio y cuando aún en medio de la revolución uno tiene sirvientes, asistentes, protectores y guardaespaldas, entonces es fácil cambiar de lado, hacer operaciones de todo tipo, sin mucho riesgo personal, etc. Se puede. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora Karl Korsch en Marxismo y Filosofía? Él dice, la Unión Soviética, por razones de necesidad material e inmediata, ha dejado de lado los aspectos críticos, éticos y emancipatorios del marxismo original. Él dice claramente, el marxismo de Marx era un marxismo humanista. Karl Korsch refiere 2 o 3 pasajes muy famosos que demuestran el carácter altamente humanista de Marx. Por ejemplo, en una obra muy larga, que no la hemos leído, pero que yo les recomiendo, La ideología alemana, Marx mismo dice la famosa frase: no hay que contraponer un sujeto colectivo que puede ser dictatorial, la sociedad, el partido, la iglesia,
al único sujeto verdaderamente humano, que es el individuo. Esta es una frase de Marx que obviamente en toda la historia de la Unión Soviética, de Cuba y de la China, jamás se la ha tomado en serio. No hay que contraponer un sujeto colectivo, iglesia, partido, Estado, al verdadero sujeto humano que es el individuo. Korsch quiere volver a eso, quiere volver, estimado público, a esos pasajes realmente humanistas del Marx joven. Por ejemplo, Marx mismo en estas obras de juventud dice claramente: el mundo del futuro bajo el socialismo es un mundo emancipado. El ser humano en el futuro va a poder pescar en la mañana, cazar en la tarde, trabajar en la noche y ser crítico literario posteriormente, sin ser profesionalmente ni cazador, ni pescador, ni crítico, sino que va a ser un ser humano que trabaja en forma absolutamente libre, porque sus necesidades básicas van a estar cubiertas por el muy amplio desarrollo económico que va a alcanzar la sociedad socialista del futuro. Esas imágenes del ser humano como el centro y obviamente la parte más elevada, la culminación de una revolución socialista, obviamente fueron dejados de lado. No solo los comunistas, esto hay que reconocer, sino también los grandes partidos socialdemocráticos de Europa se olvidaron de esos aspectos emancipatorios del joven Marx. Karl Korsch, que era como nosotros, un intelectual que se pasaba la vida leyendo textos y no viendo las necesidades políticas del momento, tomó estos textos de Marx en serio. Y eso, estimado público, no hay que hacer. No hay que tomar demasiado en serio los textos sagrados, porque siempre tienen una relación muy conflictiva y yo diría muy distante con la realidad. Korsch ha desarrollado 3 elementos que me permito aquí mencionar a toda velocidad. Les leo. El primero: como todo fenómeno social y cultural, el marxismo está sujeto a sus propias premisas, es decir, a la historicidad, término inventado por Karl Korsch. ¿Qué quiere decir historicidad? Que depende de su época y que pasada esa época pierde vigencia. O sea, el marxismo para Korsch tenía vigencia solo en el periodo de la transición del capitalismo al comunismo, pero no para la construcción del comunismo. Luego nos dice: el marxismo no es una doctrina metafísica, o sea que está detrás y por encima de la física del mundo palpable, válida en todo tiempo y lugar, como lo suponía, dice usando una palabra dura, como lo supone la vulgata leninista, sino que la doctrina marxista solo puede ser aplicadamente para descifrar el universo social histórico. Estimado público, ruego a ustedes recordar lo que hemos llevado, porque eso es fundamental para entender todo este marxismo crítico. La distinción que hizo Jean-Baptiste Vico entre ciencias naturales y ciencias sociales. Aquí Korsch y Lukács clarísimamente defienden la idea de que el marxismo solo puede ser aplicado a asuntos sociales e históricos, no a las ciencias naturales, como lo pretendió Engels en sus obras El Anti-Düring y la dialéctica de la naturaleza. Sigo con Korsch. A la letra dice: el marxismo solo debe elaborar aseveraciones concretas sobre temas específicos.
el marxismo está conformado por una actitud fundamentalmente crítica ante todos los problemas de la esfera social e histórica y no frente a temas de las ciencias naturales y exactas. El corpus central del marxismo, continúa Korsch, es fundamentalmente crítico, no dice nada positivo sobre la construcción del socialismo. Por lo tanto, el marxismo soviético, el de Vladimir Ilich Lenin, dice Korsch textualmente, es una ideología justificatoria para implementar en la Rusia feudal un desarrollo incipiente capitalista. Fin de la cita de Korsch. Por lo tanto, estimado público, Korsch nos dice, la creación de un gobierno excesivamente dictatorial que no permite la existencia de otros partidos, que ha disuelto la primera asamblea constituyente, convocada por el mismo Lenin en diciembre de 1917, cuando él notó que los diputados elegidos a esa primera asamblea constituyente, solo el 25% pertenecían al partido bolchevique. Él, por las armas, impidió la reunión de los diputados, o sea, impidió la primera sesión y todas de esa asamblea constituyente. Eso a Korsch, que era un demócrata, le cayó muy mal. Para Korsch, la disolución de la asamblea constituyente, uno de los puntos esenciales del programa leninismo, significaba una traición al espíritu original, crítico y democrático del marxismo. Entonces, él dice, lo que ha hecho el leninismo es construir una ideología que justifica las necesidades del joven gobierno soviético. Y por lo tanto, el marxismo en Rusia ha producido una involución, o sea, un desarrollo hacia atrás, de ser una doctrina crítica con respecto a todos los fenómenos del mundo, se ha convertido en una teoría objetivista del desarrollo histórico obligatorio. Fin de la cita. Y Korsch dice claramente que no existe un desarrollo histórico obligatorio, que la secuencia propuesta por Marx es simplemente una posibilidad y no una absoluta necesidad. Veamos el segundo punto. Cito a Korsch a la letra. La transformación del marxismo en un saber instrumental del poder leninista fue posible porque Lenin y sus compañeros subordinaron el concepto de verdad bajo el criterio de eficacia político-partidaria, retornando, por lo tanto, a una concepción precrítica, es decir, anterior a Immanuel Kant, en los campos de la filosofía, la ética y hasta la ontología. Siguiendo las corrientes del positivismo burgués ahora predominante, sigue Korsch, las leyes compulsivas del desarrollo histórico y la mera comprobación de hechos empíricos como si fuesen verdades son cuestiones que nos separan del marxismo de Lenin, porque pisotean el comportamiento crítico y el ético de los pensantes. Fin de la cita. O sea, él como pensante, como sujeto que tiene una opinión crítica, distanciada, reservada, con respecto a todos los fenómenos, un tipo que toma en serio el único lema, como estos que están aquí en las paredes, un lema que Marx hizo enmarcar en su casa, en su modesta casa en Londres. Ese lema decía: de omnibus est dubitandum, de todo hay que dudar.
Korsch, que conoció esto, estimado público, trató de aplicar esa práctica también a todas las actuaciones de los partidos comunistas. Si de todo hay que dudar, según Marx, hay que dudar obviamente de todo, es decir, también de las actividades de los partidos comunistas. Y dudar significa poner en duda lo que hacen estos partidos comunistas. Y eso obviamente no gusta a los que disfrutan del poder del partido o a la masa enorme, que siempre hay, es palabra de Korsch, no mía, esa masa enorme de ingenuos que creen en esa verdad absolutamente cierta y no probada de que ya se está construyendo el paraíso de los trabajadores. Tercer y último punto. Korsch entrevió, estimado público, que también el marxismo original sufrió bajo algunas concepciones dogmáticas y peligrosas para una praxis emancipatoria. Una, la que yo les he mencionado a ustedes, el carácter dogmático de catecismo en que escribía Marx. Pero según Korsch, lo más importante es que Marx habría establecido un modelo de desarrollo técnico, económico e histórico obligatorio para todas las sociedades de nuestro planeta. Eso, según Korsch, simplemente sería más un deseo de Marx, el ver que su teoría se puede aplicar a todos los rincones del planeta, pero que no está respaldado por la historia, o sea, por los hechos reales. Además, nos dice Korsch, Marx atribuyó una importancia excesiva al rol del Estado como agente de cambio. Y eso, dice Korsch, como se ve en la Unión Soviética con la expropiación inmediata de toda la empresa privada, etcétera, etcétera, eso no trajo ni la terminación de las alienaciones modernas, ni tampoco en el plano práctico no trajo una innovación, una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de la joven Unión Soviética. Resumen, estimado público, de marxismo y filosofía. Simplemente Korsch nos dice hay que tener un espíritu distanciado, probatorio, distante con todos los fenómenos que ocurren en nuestro planeta, empezando, lo más duro, empezando con los que nos gustan. Claro que es muy duro, estimado público, porque eso significa en la praxis que tenemos que tener una relación probatoria, distante, crítica, también con respecto a los seres humanos que queremos, a las parejas que adoramos, a los animalitos que queremos. También con respecto a ellos tenemos que tener una distancia crítica. Como ha dicho don Jorge Cueto, es una idea racionalista, estimado público, que no comprende las necesidades anímicas del ser humano. El ser humano necesita solidaridad inmediata y en todo momento, sobre todo de noche. Necesita esa solidaridad anímica. No puede vivir siempre distanciado, crítico, con una actitud probatoria ante todos los fenómenos. Imagínense ustedes, chicos jóvenes, una actitud una actitud fundamentalmente probatoria y distante con la pareja en todo momento. Es pues simplemente imposible. Don Jorge nos puede decir algo. Bueno, son dos cosas. La primera es que esto me recordó mucho, digamos, al principio, no sé si hemos pasado sobre Sócrates en la clase. Al principio, como las dos figuras, hicimos la figura para Karl Jaspers, ¿verdad? Claro. Era central en el... Sí, como la misma tensión entre el individuo y las necesidades, digamos, de las masas o la situación anímica y yo ya diría también, pero las cuestiones
cuestiones, digamos, más materiales, ¿no? Como por ejemplo, o sea, por un lado está toda esta cuestión anímica de los intelectuales, de las masas, el deseo de tener certezas, que está, digamos, conectado con lo que usted menciona de cómo Marx o otros buscan, digamos, imprimir en sus textos catecismos certeros, sí. digamos, y eso va, digamos, contra este espíritu crítico. Pero por otra parte está, digamos, digamos, en las necesidades, yo diría, reales, o sea, de la gente y la lucha entre las naciones, ¿no? O sea, todo ese contexto, digamos, de donde nace el comunismo y se desarrolla y luego se degrada todo igual, es una época de constante cambio por todo esto de lo que ya, digamos, ahora ya lamentablemente está como trivializado y mal usado por nuestros gobernantes, que son el fenómeno del colonialismo, de las invasiones, de las guerras civiles, hambrunas y todo lo que pasaba a principios del siglo XX. Y creo que eso es importante no olvidar también, digamos, porque, o sea, y justo está la tensión con ese espíritu crítico que quiere como buscar, digamos, la claridad, la verdad, lo bello y lo bueno, y digamos, y el hecho de que la realidad no es así, es constantemente confusa, llena de guerras y llena de barbaridades, especialmente al principio de esa época, ¿no? Del siglo XX. Gracias. ¿Quiere usted que anote su nombre para mejorar la nota final? Sí, por favor. ¿Cómo es? José Pérez Arce. Señor Pérez Arce. La anterior clase también participé. ¿Perdón? La anterior clase también participé. Seguramente tengo una hoja registrada, pero usted comprenderá que a mi elevadísima edad, lo primero que falla es la memoria. Pérez Arce, adelante. Sí, dos temas. Uno, me parece interesante cómo ha sido la evolución del marxismo, digamos, basándose especialmente en volverse algo estatal. Sí. Tomando en cuenta que me ha tocado leer el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Marx, por ejemplo, y hay una crítica fuerte a las esperanzas respecto al uso del Estado para la emancipación, ¿no? Entonces creo que en ese marco, digamos, es un poco contradictorio cómo ha ido evolucionando el marxismo en ese sentido, tomando en cuenta que el mismo Marx no tenía mucha esperanza en el Estado como una forma de resolución. Pero bueno, no sé si me estoy equivocando, porque lo he leído hace un tiempo también, así que pues, puede que algunos argumentos también estén equívocos en ese sentido. La otra cosa que me ha llamado la atención es el tema de Lukács. No sabía que era alumno o discípulo de Weber. Sí. Y en ese marco, bueno, Weber se va por otra vertiente más, digamos, de racionalización de la vida social, ¿no? Un poquito similar a la que plantea Habermas. Y es interesante también su planteamiento respecto a la ética protestante. No sé si algunos vestigios de eso que tal vez han hecho dudar a Lukács, también tal vez en algunos momentos en los que usted explicaba que ha tenido bastantes idas y venidas, ¿no? Esos son mis comentarios. Gracias. Vamos a ver, señor Pérez Arce, el desarrollo muy complejo de la teoría lukácsiana, que es mucho más interesante que la de Korsch. La obra que inició el marxismo crítico, publicada además unos meses antes que el libro de Korsch, se llamó Historia y Conciencia de Clase. Las dos obras están traducidas al español y pueden leerse fácilmente en internet, o sea, no es un problema el acceso a estas obras. Y como usted lo ha notado, Georg Lukács fue muy influido hasta el final por la sociología crítica de Max Weber, sobre todo por una idea que lo hace un precursor del movimiento ecologista hasta hoy. Lukács fue el primer marxista, yo creo que en eso ni siquiera Bernstein tuvo esa lucidez, fue el primer marxista en señalar los aspectos negativos que conlleva todo proceso material de modernización, todos los procesos de especialización,
racionalización en las fábricas, mecanización, etc., él nos dice son absolutamente indispensables en la construcción de la industria moderna, pero al mismo tiempo son las fuentes de nuevas formas de alienación y cosificación. Ese fenómeno llamado cosificación, alienación, enajenación, el ser humano no se identifica consigo mismo, con su trabajo, con su ambiente, con la naturaleza. Esos fenómenos habían quedado en el olvido. Marx los menciona en sus obras de juventud y luego, hasta que viene Lukács en 1920, durante 50 años, los marxistas nunca más hablaron de cosificación, alienación, etc. Y tampoco los marxistas, y eso en la Unión Soviética hasta 1991, nadie dijo que el progreso material era ambivalente, o sea, productor de enormes cosas positivas, todo lo que tenemos, antibióticos, aviones, eso que adoran ustedes, celulares, etc. Pero al mismo tiempo la modernización es la productora de la despersonalización, de la mecanización de las relaciones humanas. Lukács fue probablemente el primer marxista que notó eso y que ese proceso de mecanización, despersonalización, excesiva racionalización impide ver el otro gran aspecto negativo de la modernidad, la destrucción del medio ambiente. Ese fenómeno no había sido jamás tratado anteriormente por marxistas, comunistas, socialdemócratas, etcétera, etcétera. Ahora, Lukács tenía una opinión, eso han dicho todos los críticos posteriores, una opinión romántica de la vida humana, muy influido por la literatura. Él era sobre todo experto en estética, como hemos visto. Y él cree que este mundo moderno lo que destruye es precisamente la cultura genuina, la cultura que está contenida en las grandes obras clásicas de la literatura y del arte. Porque aquí viene una teoría que luego, que no la vamos a tratar, porque no es un curso sobre estética, pero adelanto que los miembros de la Escuela de Frankfurt, sobre todo Herbert Marcuse y Theodor W. Adorno, han hecho lo que se llama una especie de revalidación, de reconocimiento de la literatura y de las obras clásicas, de lo clásico como lo verdaderamente revolucionario. Es una teoría que no va a gustar a ustedes, no la vamos a tratar aquí tampoco. El arte moderno, el arte abstracto, las invenciones modernas que están en moda hoy, no son revolucionarias para estos autores, son simplemente formas ingeniosas, frívolas, divertidas, ocasionales y pasajeras de producir efectos que hacen sonreír un minuto al espectador y punto. Lo revolucionario, lo verdaderamente que remueve la conciencia, lo que hace pensar, son Homero, los clásicos, las grandes epopeyas, Cervantes, Schiller, Goethe. Esos son los verdaderos autores y creadores de lo revolucionario en arte y literatura, y no los experimentos contemporáneos. Lukács fue el primero y el más efectivo defensor de lo clásico como si fuese lo verdaderamente permanente, es decir, lo que nos puede todavía hoy influir y lo que nos puede además nutrir nuestro espíritu. Claro, un gran conocedor de esas obras. Por las dudas, como veo algunas caras escépticas, quiero mencionar lo siguiente, estimado público. Hay una obra
que Marx no publicó en vida, que es una especie de estudio introductorio muy técnico al capital y a cosas económicas, que en alemán se llaman los Grundrisse. Es una obra que ha sido traducida manteniendo esta palabra difícil de traducir en los idiomas traducidos. Grundriss es un típico término de la arquitectura, significa diseño básico. Riss es diseño, Grund es lo básico, el fundamento, el cimiento. Esta obra, que es terriblemente técnica y muy económica, en un instante en que Marx está recapitulando o debatiendo con economistas, repentinamente dice, se hace una pregunta fundamental, con una respuesta implícita. ¿Por qué las obras clásicas griegas nos siguen interesando hoy? ¿Por qué todavía hoy leemos a Homero, a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, etc.? Y él se da una respuesta. Porque estos autores clásicos tratan temas permanentes de la existencia humana y lo hacen con respuestas plausibles también para nosotros. Lo plausible es lo aplaudible y lo posible. Es un término un poco raro, lo plausible, pero que Marx también lo ha puesto en moda y últimamente en la Escuela de Frankfurt. O sea, lo que une lo posible con lo aplaudible. En esos Grundrisse, estimado público, está esta interesantísima observación que naturalmente Lukács la toma como base para sus grandes obras sobre la estética. Lo revolucionario no son los experimentos, él estuvo en contra del surrealismo, del expresionismo, de todo eso, y él defendió para él los grandes autores que iban a quedar para siempre eran en la literatura alemana, por ejemplo, Goethe, Schiller y su contemporáneo Thomas Mann, que era un autor, digamos, clásico que no experimentó con nuevas formas de expresión. Entonces, aquí viene la idea muy original de que, estimado público, el progreso material incesante, la modernidad llevada a su última expresión, también bajo regímenes socialistas, puede ser un régimen que, como él dice, destruya la totalidad, destruya la cultura genuina y aumente la cosificación, aumente la atomización del individuo. Él usa esa palabra, se refiere al exceso de individualismo, y habla también para el régimen leninista de un aumento del irracionalismo en la burocracia. Y eso lo tiene obviamente de Max Weber. Max Weber, estimado público, es un autor que no gusta mucho, yo sé, entre izquierdistas, pero fue un autor muy interesante, muy lúcido. Él inventó esas figuras, la jaula de hierro de la servidumbre, para criticar justamente la modernidad, para criticar lo que por otra parte él defendía, el desarrollo capitalista. Entonces, aquí tenemos del lado socialista marxista un autor que trata de rescatar a Max Weber. Y él nos dice lo que hay que hacer, y esto es, digamos, el núcleo de la teoría lukácsiana. Él nos dice, hay que combinar tres cosas. Hay que combinar las obras de juventud del Marx humanista con la teoría de la racionalización y la modernización de Max Weber y con la crítica a la tecnología que empieza a producir Martin Heidegger. Entonces hay que unir esos tres elementos para crear un marxismo que esté a la altura de las necesidades contemporáneas, de las necesidades de esa primera mitad del siglo XX
y no repetir mecánicamente, palabra favorita peyorativa de Lukács, no repetir mecánicamente lo que han dicho Marx, Engels, etcétera, etcétera. Quiero terminar, estimado público, mencionando el punto más notable de historia y conciencia de clase, porque fue el primerísimo autor que se dio cuenta de algo que ya lo hemos tratado. Engels es diferente a Marx. Entonces, él criticó a Engels no por haber ayudado a Marx, sino por haber fundado un dogma, el dogma de que el marxismo puede ser aplicado a las ciencias naturales. Lukács es el primero que dice: Marx nunca escribió sobre ciencias naturales. Marx, sin saberlo, sin decirlo positivamente, se abstuvo de intervenir en temas que no van con el materialismo histórico. El materialismo dialéctico de Lenin de la Unión Soviética, el diamat, es una invención posterior de Engels y de Lenin y sucesores, y eso no pertenece al marxismo crítico. La única aplicación del marxismo es el terreno histórico y social. Lukács quiere demostrar esa enorme diferencia entre ciencias naturales y sociales, mostrando, por ejemplo, igual que lo hizo Jean-Baptiste Vico siglos antes, que nosotros construimos el mundo histórico y social, y por ello, como es nuestra invención, el ser humano puede comprenderla mejor, puede reconstruirla en el cerebro. Esas ideas las toma de Vico sin citar, con frases muy, muy similares. O sea, ¿qué es conocer? Conocer y atribuir un sentido, es decir, fabricar una hermenéutica, brindar un sentido a lo que estamos leyendo, estudiando, es reconstruir con nuestras propias palabras en nuestro cerebro cómo es ese orden social, ese fenómeno que estamos criticando. Lo reconstruimos fácilmente en nuestro cerebro, porque toda obra humana es algo que nosotros mismos hemos hecho. En cambio, los fenómenos naturales son cosas que vienen de antes. Él no dice, como Vico, son obras de Dios y por lo tanto no nos meteremos ahí. Él dice simplemente son obras que vienen de antes y que por lo tanto no las podemos nunca conocer del todo. Quiero citar, Engels confundió la praxis sociopolítica, la praxis que el marxismo en el fondo intenta modificar, con las actividades repetitivas de la industria y del laboratorio. Estas actividades de la industria y del laboratorio no tienen la correlación muy compleja entre sujeto y objeto que tienen todos los fenómenos sociopolíticos, históricos y culturales. Por lo tanto, la esfera de las ciencias naturales es la esfera del laboratorio, donde los fenómenos naturales se estudian, se pueden naturalmente repetir, pero nosotros no tenemos idea del último trasfondo que alienta a esos fenómenos. En cambio, nosotros podemos comprender a fondo si estudiamos, es decir, si reconstruimos en nuestro cerebro, podemos reconstruir a fondo hasta las teorías sobre los dioses de las culturas más extrañas a nosotros mismos, porque los seres humanos en el fondo todos somos iguales. Entonces, él dice, las leyes del desarrollo histórico de Marx no son obligatorias,
no son leyes irreversibles y siempre válidas como las leyes de las ciencias naturales. El desarrollo humano y las teorías que lo explican siempre están sometidas al reino de la casualidad, del azar, de lo que puede ser de una o de otra manera. No es igual un desarrollo siempre predecible, como la órbita de un planeta, con un desarrollo siempre impredecible, como es la evolución humana. Por lo tanto, las leyes de Marx no son leyes históricas, son aproximaciones hipotéticas. Y si es así, nadie, y menos Lenin, la obra fue publicada todavía en vida del fundador de la Unión Soviética, nadie puede pretender que la utilización de esas leyes es algo que justifique la creación de un régimen socialista. Como ven ustedes, estimado público, es evidentemente una teoría que separa clarísimamente con argumentos más o menos serios las ciencias naturales de las ciencias sociales. Ahora, esto, estimado público, ha cambiado algo en los últimos tiempos. Yo simplemente les explico por qué el marxismo crítico nace con estos dos personajes y nace precisamente de esa distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, y por lo tanto una distinción entre aquel Engels que abarca todo y aquel Marx que solo estudia fenómenos históricos sociales. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado hoy. Aquí anote su dirección electrónica.